Muy buenos días, nos encontramos ya en la clase de las 7:50 de la mañana, en espera que los jóvenes se puedan integrar a la clase. Tenemos la clase de estadística para las licenciaturas de Administración de Empresas y Contaduría Pública, y el día de hoy es 7 de enero del año 2021. En espera que los jóvenes puedan integrarse, vamos a dar los reglamentarios 5 minutos, como siempre. Cabe señalar que esta clase está siendo grabada con la finalidad que los jóvenes puedan consultar esta clase en el momento que ellos lo mejor lo requieran, considerando que no todos los estudiantes en esta nueva etapa de clases en línea puedan tener la posibilidad de poder verlo en tiempo real. Por este motivo hacemos esta mecánica o esta dinámica de poder grabar las clases y así los jóvenes no se pierdan el contenido de esta clase. Ok, vamos a hacer tiempo. Ojalá y los jóvenes nos puedan acompañar. En caso de que no suceda, el tema del día de hoy, vamos a ver un poco más acerca de las bases de lo que es la estadística. Estamos iniciando apenas el cuatrimestre, es la primera semana de este cuatrimestre. También algo que tenemos que mencionar, la próxima semana vamos a iniciar ya con algunos ejercicios ya en pantalla. ¿Qué significa esto? Pues que para la próxima semana, ahora sí tendrán que ponerse guapos y bellos para que podamos verlos en pantalla y ver, es como si estuviéramos pasando al pizarrón. Vamos a pedirle a uno de los compañeros por orden de lista que de alguna forma nos ayude a solucionar uno de los problemas que vienen en el libro que tenemos como apoyo y de esta forma ver cómo lo desarrolla, que nos comparta su solución y de igual manera identificar si el problema está muy complicado, ver cómo podemos apoyarlo como grupo, ¿no? Entonces, de esta forma, la próxima semana sí les pediría yo su comprensión y su apoyo para que podamos iniciar con una dinámica de participación en clase, donde cada uno, por orden de lista, va a resolver un problema, por lo menos, de acuerdo al tiempo que podamos tener. Cabe señalar también que es muy poco el tiempo que tenemos y los temas no pueden ser muy extensos, porque tiene que haber una explicación, un desarrollo y pues una recopilación si la información fue apreciada por los alumnos, quiere decir que sí se comprendió el tema, ¿no? Muy bien, entonces, basado ¿no? en esta mecánica, ya sabremos qué es lo que nos espera la próxima semana. Ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer, preparándonos ya, ahora sí, encaminándonos directamente al primer parcial. La próxima semana nos queda completamente para cubrir la mayor cantidad de temas en la medida de lo posible, para que los jóvenes esta semana que se tuvieron que incorporar, algunos regresaron de vacaciones, otros están todavía acostumbrándose a levantarse temprano y a participar en las clases en línea de nueva cuenta en este año 2021. Pues yo sé que y tenemos conciencia de que es difícil, ¿no? Volver a estar sentado frente a una pantalla no es relativamente lo más fácil y lo más recomendable en una situación de aprendizaje, porque hay cosas que la convivencia social, pues es necesario, ¿no? Es necesario y pues de alguna manera cuando nos alejamos de todos nuestros compañeros y no tenemos esa cordialidad de estar en contacto con cada uno de nosotros, sentimos que estamos en el limbo, ¿no? Hablando como solitos con la pared, pero prácticamente eso es lo que tratamos de evitar con las clases, que sean un poco más dinámicas, que se escuche, ahora sí, que se escuche el público y que podamos participar todos y que de esta forma podamos estar en clases. Ya se está integrando nuestros compañeros, vamos a esperarlo. Buenos días, buenos días.
Vamos a esperar que se integren más compañeros a la clase y que podamos contar con la presencia de ellos, ¿no? Siete cincuenta y seis. Vamos a seguir haciendo un poco de tiempo, así es que le pido al compañero que nos está acompañando que nos permita esperar unos minutos más para ver si tenemos la oportunidad de contar con la compañía de los compañeros, por lo cual le pido su paciencia. Muy bien, ya estamos esperando a los demás compañeros. Gracias, mi estimado compañero Luis Ángel. Sea bienvenido a la clase. Estamos haciendo una pausa para esperar si los jóvenes nos acompañan el día de hoy. Bueno, ya de alguna manera ya hemos esperado el tiempo suficiente, considero. Vamos a comenzar. Ya llevamos casi 10 minutos en espera. Como siempre, el tema del día de hoy podemos volver a mencionarlo, hace un minuto lo mencionaba, que es el propósito de poder establecer la base de lo que es la estadística. Y para que la próxima semana ya nos estemos preparando directamente para el primer parcial. Cabe señalar que hay que leer algunos puntos, como se ha mencionado, que se sugiere que se lean. También es importante que se preparen para el examen de manera teórica. Van a haber algunas preguntas de conceptos donde se considera que si al tener todos los conceptos ya bien identificados, cosa que no son muy difíciles, es nada más cuestión de comprenderlo, de haberlo leído y de establecer dónde se aplica. Posteriormente a ello, ya nos estaríamos enfocando a lo que son algunos ejercicios muy básicos, como ustedes ya lo han estado viendo, y que estos ejercicios también nos puedan identificar a comprender de qué estamos hablando y hacia dónde nos dirigimos, porque ese es el propósito de esta materia, llegar a establecer una base también final, donde con esa base nos pueda servir en la vida profesional de manera correcta y puntual.
Quedaba en el aire el día de ayer una pregunta que se los mencionaba yo ayer por WhatsApp también. ¿Cuál es el uso que se le da a la mediana? ¿Por qué razón de repente vemos que hay elementos que de repente siempre vamos a utilizar el promedio, la moda, y dónde queda la mediana? ¿Sí? Es ahí donde muchas veces decíamos, bueno, ¿y la mediana para qué nos va a servir? O sea, ¿cuál va a ser el uso de la mediana en la vida profesional? ¿Por qué lo tenemos que ver en la estadística? Pero ¿por qué en la vida profesional de repente ya no aparece? ¿Sí? Eso es algo que en ocasiones las personas no logramos identificar, ¿no? Muy bien, voy a comenzar compartiendo con ustedes un artículo de internet que de igual manera, ¿cómo llegué a este artículo? Buscando la respuesta a la pregunta que les estoy diciendo. ¿Qué uso tiene la mediana? Prácticamente, ¿para qué nos va a servir? Entonces, déjenme compartir con ustedes la pantalla para poder empezar a hablar de este tema. Muy bien, aquí nos dice, ¿cuál es la diferencia entre media y mediana? Dice, estoy seguro que a lo largo de vuestra vida, voy a subirle un poco el zoom para que podamos tener mayor claridad. Ahí está. Estoy seguro que a lo largo de vuestra vida os habréis cruzado con alguna que otra persona que confunde la media y la mediana. Incluso es posible que esa persona que la confunda seas tú mismo. Pero cuidado, confundir la media y la mediana puede llevarnos a cometer errores graves, ya que la diferencia entre ambos conceptos es muy grande, pese a que para algunos conjuntos de datos el valor de ambas variables puede ser el mismo. Recordemos que cuando es una mediana impar, pues es en medio y no hay para dónde. Del mismo modo, la media y la mediana no debe de confundirse con la media, con la moda estadística, aunque en ciertos casos puede ser exactamente el mismo valor todas ellas. Ya viene la definición. La estadística puede referirse a la media como la media aritmética para distinguirla así como de otras medidas de la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, que son otros conceptos que también van apareciendo dentro de la estadística. Podemos definir la media como el promedio o el valor de un conjunto de datos y su cálculo es tan sencillo como sumar todos los valores del conjunto de datos y dividirlo entre el valor de número de valores que tiene el conjunto. Eso ya lo vimos ayer. Entonces, ¿qué es la mediana? La palabra mediana proviene del latín medianus y se podría traducir como el del medio. Una definición que, por cierto, hace mucho más fácil entender el concepto de mediana estadística. ¿Por qué la mediana estadística es justo esto? El número que está justo en el medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Aquí empieza a tomar un poco de sentido. De mayor o de mayor a menor. Cuando tenemos un conjunto de datos, obtendríamos la mediana calculando la media aritmética de los dos valores centrales del conjunto. Un datos par, aquí es lo que decimos. Ahora, vamos a ver un ejemplo de la diferencia entre media, mediana y moda. Bueno, ya eso ya lo identificamos el día de ayer, teniendo una base de datos. La media, pues era la división de todos. La mediana, porque es un conjunto de datos impares, es la parte del medio. La moda, porque es el número que más se repite, y eso está muy sencillo. Más o menos eso ya lo podemos identificar. Ahora vamos a ver un ejemplo más curioso. Uno de esos casos por los que se produce tanta confusión entre estos tres conceptos. En el conjunto de datos que vamos a ver a continuación, la mediana, la media, la mediana y la moda toman exactamente el mismo valor. En este caso tenemos un conjunto de datos igualmente impar, que donde la parte, la sumatoria 10 entre 5 da 2. Curiosamente, la parte del medio, en el caso de ordenado, la información vuelve a recaer en 2 y el número que más se repite es 2. Entonces ya tenemos esta información. Entonces, esto es más o menos así de curioso. Esto fue un ejemplo muy sencillo, faltaría buscarle un poco más. Pero, ahora sí como dijera mi abuelita, y en conclusión es que de repente cuando se repite la información de un lado a otro se confunde. Pero, ahora sí,
lo que comentábamos. De un lado de la mediana tiene que estar ordenado, organizado. En la moda y en la media, no importa el orden, nada más identificamos los elementos y acabó el asunto. Pero en lo que es la mediana, sí tenemos que ordenarlo a fuercitas y de alguna manera eso es lo que nos está dando la pauta. ¿Sabes qué? Todos los que son del valor hacia la izquierda, vamos a darle una utilidad. Y todos los valores que están hacia la derecha, les vamos a dar otro uso. Ahí es donde empieza a tomar sentido. Dice, ah, ok, entonces no estamos siendo discriminatorios de alguna información. No, estamos estableciendo que de acuerdo a la información que tenemos, vamos a establecer la mediana para que se vea un poquito más legal el asunto, como dijera mi abuelita, y poder decir, bueno, no sacamos el promedio, sacamos la mediana. Y todos los que están de aquí hacia la izquierda van hacia aquel salón, por así decirlo. Todos los que están de aquí a la derecha van hacia aquí el salón y asunto relajado. Oh, bueno, fue una solución técnica bastante sencilla. Nadie va a discutir esa solución y adelante. De eso se trata, identificar cómo nos va a funcionar la mediana. Por eso les digo, esta información es bastante básica, pero de repente no le vemos la utilidad. Dice, bueno, ¿en la mediana para qué nos va a servir? Pues para identificar el valor central y no caer en situaciones donde algún favoritismo se pueda prestar a una mala interpretación y que nosotros nos pongamos en el filo de la navaja solitos. Entonces es más fácil que la mediana nos ayude y las personas que tengan dudas o comentarios, pues le podamos decir, es que de acuerdo a la mediana de todo el conjunto de población que tenemos en esta zona, pues tenemos que dividirlo de esta manera para poder trabajar más rápido, no sé. Y que sea equitativo, porque recordemos que pues es la parte central, ¿no? No a uno les va a tocar más y a otro les va a tocar menos. Va a ser la parte mediana. Puede ser que los de valor izquierdo, por lógica, sean los de menor, no sé, cantidad de información o los más, ¿qué podemos poner como ejemplo? Los de menor estatura, por así decirlo. Todos los de menor estatura, a partir de 1,10 m hacia abajo, las personas que son de menor estatura, personas o niños, van a ir a tal salón, a tal juego de una actividad, porque son los niños que están permitidos para una actividad. Los niños o los jóvenes y adultos que sobrepasen la altura de 1,50 m van a ir a tal actividad considerando eso. ¿Tan, tan? Asunto relado. Ya nos podemos descansar. ¿Sale? Entonces, la respuesta es muy sencilla, pero vuelvo a repetir, de repente se nos olvida y la respuesta a esa gran pregunta, oye, ¿para qué nos va a servir la mediana? Pues no sé. ¿Cómo? Hay que darle utilidad. Es un tema muy sencillito y se nos puede complicar. Muy bien. Comentarios, preguntas, algo que ustedes quieran mencionar. Vamos a irnos de lleno también al tema del video para poder ver otro tema que de los que estamos viendo. Como se dan cuenta ustedes, no es nada difícil de otro mundo. Sí, mi estimado Luis. Lo escuchamos. La moda prácticamente es dentro de todo el conjunto de información. En este caso, la palabra conjunto, hay ocasiones, y les voy a ser sinceros, jóvenes, hay ocasiones en que de repente las palabras nos llegan a confundir. Y no solamente a ustedes. Me ha tocado ahora yo cuando estoy leyendo varios libros de texto de nivel primaria, secundaria, porque también doy clases en esos niveles, que de repente ponen palabras muy rebuscadas. En este caso, para esta ocasión, la palabra rebuscada sería conjunto. Pero simplemente es un grupo. No te preocupes, mi estimado Luis. Lo importante es estar en comunicación, ya sea por WhatsApp, ya sea por chat, como ustedes se acomoden mejor, pero lo importante es la comunicación. Y le agradezco a mi estimado compañero Luis que está haciendo el esfuerzo. Entonces, comentaba yo, el conjunto de datos es el grupo donde está la mayor cantidad de números, en este caso, porque se considera que es una información cuantitativa. Cuando es una información cualitativa, es muy difícil enumerar, porque son respuestas sí, no, tal vez, a lo mejor, quién sabe.
Son respuestas de texto y que no se pueden cuantificar. Entonces, casi siempre los libros de cuestión mexicana dividen la estadística en dos grupos nada más, cuantitativa y cualitativa, por así decirlo, de primera mano. En el libro vamos a ver que tiene estadística descriptiva y estadística inferencial. Es otro concepto que lo maneja así, pero no está muy alejado de lo que le acabo de comentar. Estadística cuantitativa porque se cuenta, hay números. Al haber números, rápidamente se identifica que puede haber un agrupamiento de números de del mismo número. Por ejemplo, todos los números 2 van, ahora sí, todos los números 2 van para un lado, todos los números 1 van para otro lado. Y el que tenga más números repetidos, el número 2, ¿cuántos hay? No, pues somos 5, ok. ¿Cuántos hay del número 1? No, pues somos 2 nada más, ok. La moda significa que el número 2, que son 5 grupos o 5 números que aparecieron, ese es el de la moda. Entonces, es el elemento que más se repite. Si lo cambiamos a otro elemento como si fuera manzanas y dijéramos, bueno, vamos a comprar manzanas, pero queremos identificar cuál es la manzana que está de moda por la temporada. En este caso, vamos a la central de abasto, identificamos que todos los puestos están vendiendo manzanas rojas, porque es Navidad. Entonces, cuando llegamos a un puesto y vemos que solamente hay manzanas rojas en lugar de manzanas verdes o amarillas, pues simplemente nos queda la respuesta muy sencilla. Está de moda la manzana roja, ¿verdad? Sí, porque es de temporada. ¿Ok? De esta manera, el elemento que más se repite es el elemento que rápidamente se identifica como moda. Aplica para números, aplica para elementos gráficos, y esto es una manera muy fácil de identificar. Por eso son los tres conceptos más sencillos. Pero el que crea más confusión, o más bien, el que nadie lo utiliza, es la mediana. ¿Sí? O sea, la moda, alguien puede decir, ¿hay más números 5? Sí. Ok, esa es la moda. Bueno, vamos en espera de poder haberle ayudado con su pregunta, vamos a continuar viendo uno de los videos. Déjenme ver cuál es el que estábamos viendo. Vamos a ir viendo con lo que es... Bueno, ya estamos hablando de la moda, ¿verdad? Nos vamos a ir posiblemente al video número, Vamos a ver si no está muy exagerado en explicación. Es que de repente, ahora sí el profesor de que nos está apoyando con su material, de repente sí tiene mucha información, que sí es buena. Vuelvo a repetir, ya los he estado viendo y sí son buenas sus explicaciones. Nada más de repente se nos hace pesadito. Bueno, vamos a verlo. Voy a compartir con ustedes este video, lo analizamos y ahorita regresamos. Espérame tantito porque estamos organizando aquí las cosas. Uy, ¿dónde quedó? Espérenme. Aguántenme un minutito. Esto acá. Esto de acá. Ok. Y este de acá. Este de acá. Y ahora sí. Bienvenidos al curso de Media, Mediana y Moda, y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para datos agrupados en intervalos. Y en este caso vamos a trabajar con esta tabla de un grupo de personas a las que se les preguntó las edades, y aquí tenemos los intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Esta tabla ya la hicimos en un video en el que les expliqué cómo hacer las tablas de frecuencia para datos acumulados en intervalos, y vamos a empezar encontrando la media. La media pues se encuentra con esta formulita antes de... Ok, aquí algo, como este video se brincó varios videos anteriores, lo voy a tener que regresar a otro video un poquito antes.
¿Qué se refiere? Ya está hablando de una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias es una tabla donde se organiza toda la información que podamos tener. Muy pocas veces le ponemos nombre a esta tabla, que decimos, oh, es una tabla de frecuencia y nos va a servir para eso. En la vida profesional, pocas veces le ponemos o lo bautizamos, simplemente decimos, vamos a organizar la información en Excel y acabó el asunto. O sea, no le ponemos tabla de frecuencia. Sin embargo, es bueno saber cómo se llama, ¿no? Y de alguna manera vamos a ir viendo mejor dónde nos quedamos para identificar. Todos los días recibo mensajes y correos. ¿Dónde quedó? ¿Cómo se inicia la tabla de frecuencia? Porque eso sí es importante. Bueno, ahorita se los comparto otra vez. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Media, Mediana y Moda. Y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para un grupo de datos agrupado puntualmente. Y en este video vamos a trabajar con estos datos que corresponden a las edades de 60 estudiantes. Se les preguntó las edades y estos fueron los resultados. Por ejemplo, 3 estudiantes tienen 13 años, 23 estudiantes tienen 15 años, 5 estudiantes tienen 17 años y así sucesivamente. Para hallar la media, la mediana y la moda solamente necesitamos estas dos casillas. Ya vamos a ver cómo se completan. Vamos a empezar con la media cómo se encuentra, sacando la suma de las x por f y dividiéndolo en el número de datos. Acordémonos que si en alguna fórmula llegara a decir la suma de las f, ¿esto qué quiere decir? La suma de las f quiere decir complete la casilla de la frecuencia y haga la suma. Por ejemplo aquí, la suma de las f sería... Aquí está completa la casilla de las frecuencias, hacemos esa suma y esa suma fue 60, o sea, la suma de las frecuencias es 60. Como aquí dice la suma de las x por f, por eso hice esta casilla, x por f, la llenamos y la suma de todas esas casillas nos da la suma de x por f. Vamos a empezar. Por ahora no voy a llenar esta casilla de la frecuencia absoluta acumulada porque por ahora necesito esta. Aquí dice x por f. ¿Qué quiere decir? Multiplicar la x por la f. O sea, en la primera casilla multiplico la primera x por la primera frecuencia. 13 por 3, que es 39. Para la segunda, pues multiplico la x con la f. 14 por 14, que es 196. Para la tercera multiplico 15 por 23, que es 345, y así sucesivamente. Como tenemos que encontrar la suma de las x por f, hacemos esta suma, que al sumar todos estos valores nos da 916. Ahora si reemplazamos, entonces tenemos que el promedio es igual a la suma de la casilla x por f, que es 916, dividido en el número de datos, que acordémonos que el número de datos también se puede sacar, digámoslo así, con la casilla de las frecuencias, o sea, 60. ¿Por qué? Pues porque eran 60 estudiantes. Siempre la suma de las frecuencias es el número de datos. Hacemos esta división, 916 dividido en 60, y eso nos da 15,26. O sea, el promedio es 15,26 años. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de años, 13 años, 14, 15, 16. Vamos ahora a sacar la mediana. Acordémonos que la mediana es una unidad o una medida de posición. Para hallar la mediana, primero tenemos que encontrar la posición. Voy a escribir por aquí posición. La posición siempre se saca haciendo esta operación, n sobre 2. O sea, dividiendo el número de datos entre 2. En este caso, el número de datos es 60. Y si dividimos 60 entre 2, me da 30. Esa posición, o sea, lo que me está diciendo es que la posición de la mediana es el número 30. ¿En dónde buscamos ese 30? En la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, debo tener la tabla de la frecuencia o la columna de la frecuencia absoluta acumulada. La llenamos. Acordémonos que se llena de la siguiente forma. Es acumular la frecuencia simplemente. O sea, aquí miramos que la frecuencia es 3, colocamos aquí 3. Para la segunda casilla acumulamos las primeras dos, o sea, 3 más 14, que es 17. Para la tercera acumulamos las primeras 3. 3 más 14, 17, más 23, 40. Más 10, 50, más 5, 55, más 4, 59 y más 1, 60.
me tiene que dar el número de datos. Entonces, buscamos este número en esta casilla de la frecuencia. Si no lo encontramos, buscamos el que sigue. Entonces, como no está el número 30, ¿cuál es el número que sigue? El 40. O sea, ahí en donde está, voy a colocarle aquí, que aquí buscamos la mediana. Ahí damos la respuesta. Siempre la mediana también se encuentra en las edades, ¿no? Porque la mediana es de las edades. Entonces la mediana es la X que está en esta casilla o en este intervalo. En este caso es el número 15. ¿15 qué? 15 años. Y ahora vamos a buscar la moda. ¿La moda en dónde se busca? La moda se busca en la frecuencia. Acordémonos que la moda es el dato que más se repite. Por ejemplo, aquí, 13 años, solamente había 3 estudiantes, 14 años, 14 estudiantes, 15 años, 23 estudiantes y así sucesivamente. O sea, ¿cuál es el dato que más se repite? Pues el que tenga la frecuencia mayor. Como la frecuencia mayor era 23, quiere decir que aquí está la moda. También se responde mirando en esa casilla la X. La moda es el número 15. ¿15 qué? 15 años. Pilas porque a veces los estudiantes se confunden y dicen, como aquí busqué el 40, entonces la mediana es el 40. No, la mediana es la X que está ahí. O lo mismo, la moda. Como la moda es el 23, no, la moda es la X que está en esa casilla del 23. Ya encontramos la media, la mediana y la moda. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Esta tabla corresponde al número de hermanos de 50 personas. Ustedes van a encontrar la media, la mediana y la moda y la respuesta va a aparecer en 3. Micrófono. Ok. Sale, aquí viene el primer ejercicio. Vamos a tener que utilizar nuestro cuadernito. Vamos a ver dónde lo apuntamos. Y empezamos a hacer el ejercicio. Vamos a ver si nos sale. Vamos a ver cómo lo ponemos por acá. Primera columna es 0. Vamos a organizar nuestra información. El tiempo que nos lleve, jóvenes, ese es el tiempo donde tenemos que practicar. Yo estoy comenzando de 0, al igual que ustedes. No tengo nada escrito, lo estoy apuntando. Entonces, vamos a ver. 0, 5, 1, 12, 2, 10, 3, 8, 4, 6, 5, 4, 6, 3 y 7, 2. Bueno, vamos a ver. Primero, ahora sí como dijera, lo primero que vimos era sacar la sumatoria de todos esos elementos. Vamos a ver si nos funciona la calculadora. Aquí está. Muy bien. Y teníamos 5 más 12 más 10 más 8 más 6 más 4 más 3 más 2. 50. Ahí está. Primera solución, 50. Ya ahí tenemos. Luego después venía la pequeña fórmula. ¿Recuerdan cómo era la fórmula? ¿Sí? ¿No? Vamos a regresarlo para que no nos quedemos a la mitad todos. Esta es la parte buena de la era digital. Casilla multiplico la primera X por la primera frecuencia. 13 por 3, que es 39. Para la segunda, pues multiplico la X con la F. 14 por 14, que es 196. Ok, ahí está la solución. Vamos a hacer unos... ¿Dónde están los ejercicios? Tururú. Bueno, ya nos pasamos. Ahí está. Entonces, sacamos el primer resultado, 0 por 5. ¿Cuánto da? Aquí es donde muchos también dicen, pues 0 por 5, 5. No. ¿Qué sucede? Un 1 multiplicado por 0 nos da 0. Y luego después tenemos 12, luego tenemos 20, luego tenemos 3 por 8. Aquí es donde nos damos.
24. Y el otro, 6 por 4, otra vez 24. 5 por 4, otra vez 20. Poniendo 6 por 3, 18. 7 por 2, 14. Ahí está. Ya tenemos la información de acuerdo a eso. Vamos a ver si no nos gana el tiempo. Vamos a seguirnos por acá. Ya que tenemos toda la información. Promedio es igual a la suma de la casilla x por f, que es 916, dividido en el número de datos, que acordémonos que el número de datos también se puede sacar, digámoslo así, con la casilla de las frecuencias, o sea, 60. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer la sumatoria de todos estos, que en este caso fue la sumatoria de esta información, que era 12 más 20 más 24 más 24 más 20 más 18 más 14, 132. 132 entre 50. En teoría, así es como lo estamos haciendo. Entonces, la media, si no estamos mal, es 2.64. Vamos a ver qué tanto la hemos estado haciendo bien. La respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, pues llenamos la tabla. Ahí está, 264. No me quiero tardar mucho más porque pues el tiempo se nos está yendo como agua. Entonces, ¿cómo sacamos la moda? Recuerden ustedes que sacamos primero la moda, que es el número que más se repite. En este caso, identificamos que el número que más se repite, de acuerdo a la tabla de frecuencias, es el número que tiene más alumnos. Digo, una persona tiene 12 hermanos, ¿no? Entonces, en el formato de las X o en las columnas de las X, el que tiene la moda son 12. Entonces es 1. La moda es una. Una persona tiene más de 12 hermanos. La mediana, recordemos que la mediana, se sacaba de acuerdo al valor de 50 entre 2, nos da 25. Pero como no encontrábamos, bueno, y luego después teníamos que sacar la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Que es, yo así siempre lo hago. Paso el valor de la izquierda hacia la derecha y luego hacia abajo. Entonces, 5 hacia la derecha, lo paso primero a la derecha y luego después hacia abajo en forma de cruzado. 5 más 12 y luego la derecha otra vez, 17. Luego 17 lo paso otra vez hacia abajo. 17 más 10, 27. Lo paso a la derecha. 27 más 8, 35. 35 más 6, 41. 45 más 3, 48. 48 más 2, 50. Así es como se va haciendo en forma de zigzag, mucho más fácil para no perderse. ¿Por qué no para no perderse? Porque de repente si se pierde, ahorita están poquitos. Sacamos la división de la mediana, 50 entre 2, 25. Como no tenemos ese número que es 25, nos vamos al inmediato superior, como se nos explicó, que en este caso es 27. A partir de ese momento ya tenemos la información. El 27, la mediana, es el número 2 o la persona que tiene 2 de información, ¿no? Entonces ya tenemos aquí está la mediana, aquí está la moda, y ya habíamos sacado la sumatoria de todos los elementos y sacamos lo que es la media. Tan, tan. Este está súper sencillo, o sea, son poca información. Recuerden, nosotros tenemos una base de datos que vamos a tener que hacerle tabla de frecuencias. Más adelante lo vamos a tener que ir viendo cómo manejarlo. Repito, la base de información que se les proporcionó en la tabla de Excel tiene que tener esa misma configuración. Así es que ahí lo checamos más adelante. Bueno, seguimos viendo qué más nos explica. Aquí las frecuencias es ir acumulando, ¿no? 5, 5 más 12, 17, más 10, 27, 12. Se encuentra la posición. ¿Cuál es el que sigue después de el que más se repite, que es disponible en mi canal? Bueno, ahí estuvo. Entonces, ya vimos un segundo video. Ya estamos calentando motores. Ahora sí ya no está tan fácil. Ya le estamos dando una aplicación a lo que estamos viendo en estadística.
A partir de aquí, o sea, la próxima semana, vuelvo a repetir, ya nos vamos a lanzar con nuestro libro, ya de lleno. Tenemos que empezar a hacer ejercicios ya con nuestro cuadernito. Miren, este fue mis apuntes. Ahí está. Entonces, prácticamente yo así es como empiezo a trabajar. De esta misma forma, cuando ustedes hagan su ejercicio en la próxima semana, que es lo que estábamos comentando, les voy a pedir ya sea que si lo hacen en pantalla, compartan su pantalla, o si lo van a hacer en su cuaderno, igual así como yo lo hice, igual, lo comparten en el monitor, nos explican cómo lo hicieron, cómo llegaron al resultado, y de esta manera vamos a estar participando en clases. Esa sería la dinámica de la próxima semana. Entonces, así como yo lo hice, igual, en la próxima semana vamos a empezar a trabajar todos de esta forma. Preguntas, comentarios. ¿No? ¿Todo está bien? Bueno. Los temas son relativamente sencillos. Ahorita vamos a ver el libro que estamos utilizando como base para nuestra clase. Voy a buscarlo donde está. Y tararara. Vamos a ver dónde quedó el libro. Aquí está. Vamos a compartir. Gracias, mi estimado compañero Luis. Permítame compartir el libro que estamos viendo. Aquí está. Bueno, entonces nos vamos directamente, antes que se nos acabe el tiempo, porque ya nos queda 5 minutos en la plataforma de Zoom. Ah, ya se atoró. Ok. Bueno, ya quedó de tarea leer la página, digo, el capítulo 1, capítulo 2, que es teoría. Esta teoría viene, vuelvo a repetir, en el examen. Les voy a pedir que presten atención a leerlo. Nada más nos explica cuál es el proceso de una investigación. Vuelvo a repetir, siempre va a salir un tema de problema. Si no tenemos claro el problema, esto es algo que suena así como un cliché. ¿Cómo que no tenemos claro el problema? Siempre los problemas son claros. No es cierto, jóvenes. En ocasiones, lo que consideramos un problema para una persona puede ser que para los demás no sea un problema. Entonces, hay que tener claro si realmente es un problema para uno mismo, como persona, porque no le gusta, porque no es de su agrado, o si es un problema para los demás. Entonces, aquí es, por eso el capítulo 1 y 2 nos empieza a decir cómo debe de ser una investigación si realmente existe un problema o si se quiere comprobar algo. Entonces, es una parte teórica que si no se tiene bien identificado, se puede caer en la mala forma de identificar un problema y cómo solucionarlo. Por eso es parte teórica, y como es teoría, pues no lo voy a ver, me voy a meter más al tipo de proceso ya de la información. Nos vamos a meter ya de lleno en el capítulo 3, vamos a ver si ya podemos irnos por ahí. Y si no, nos regresamos aquí donde dice procesamiento de análisis. A ver si tiene algo interesante aquí. Codificación, bueno, esto ya es teoría igual. Tabulación, que es lo que estamos mencionando. Esto es lo que estamos mencionando, tabulación. Dice, puede ser manual, sistematizada o computarizada, que es la tabla de frecuencias. Y su elección dependerá de la cantidad de formularios que se van a utilizar. Recordemos que lo que mencionamos casi en la primera o en la segunda clase. No, que se va a utilizar una aplicación, una app del celular. Ok, no que se va a utilizar llamadas telefónicas. Recordemos que yo también les comentaba al principio, el cómo vas a recopilar la información de tu estadística o de tu estudio de mercado, si es que van a hacer, por ejemplo, los administradores de empresas tienen que hacer estudios de mercado de a ley. ¿Por qué razón cuando una persona como administrador de empresas no identifica un estudio de mercado, se está brincando un paso esencial? Entonces, como administrador de empresas, como contador también, tiene que identificar cuáles van a ser las mecánicas para investigar que le facilite la vida a futuro para el análisis de la información.
Entonces puede ser encuestas, puede ser formularios, puede ser páginas de internet, puede ser aplicaciones de celular, pero todo tiene que llegar a una cantidad de formularios. Luego dice, el número de preguntas que tenga el formulario, el tiempo y los recursos, ya sea financieros o equipos disponibles. Cuando la tabulación se acuerda desde el principio, como parte integrante de la planeación general de la investigación, es de suponer que todo el proceso sea totalmente satisfactorio. Eso es un sueño que todo el mundo tenemos, de que nunca vamos a tener problemas. Pregúntenle a Trump ahorita que está con las elecciones. Era un sueño que él iba a ganar. O a López Obrador, que pasó 12 años esperando que todo fuera flores sobre hojuelas, ¿no? Lo cual ha sido demostrado por la experiencia. El procesamiento de la información se inicia una vez terminada la crítica o después de la codificación. Cuando se hace en forma sistematizada, se obtienen listados que deben revisarse a fin de detectar las inconsistencias. Ahí es donde está el listado que yo les estoy dando de la información de Excel o derivados de procesos anteriores. Una vez hechas las correcciones, se procede a elaborar los cuadros, que eso es lo que van a tener que hacer ya con toda esa información que tienen del archivo de Excel, con el fin de facilitar el análisis de la información. Análisis de la información, elaboración de gráficas, conclusiones y recomendaciones si las hay. Ese es más o menos, si ya ustedes checaron el trabajo final de SexWest, más o menos eso es lo que nos queremos llegar al final. Bueno, nos quedan escasamente 30 segundos para poder terminar esta sesión de Zoom. Les voy a pedir que en la próxima clase nos veamos de la siguiente semana para poder continuar con este tema. Les agradezco mucho a los compañeros que se hayan conectado y pues les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Estamos en contacto.